Esta es nuestra fiesta de mayordomía. La fiesta de mayordomía es una de nuestras fiestas magnas, de nuestras fiestas importantes. La mayordomía es un tema que nosotros queremos recordar, queremos enfatizar, queremos tener de frente y estar retomando esta lección. Porque la mayordomía es esencial y porque muchas veces esa mentalidad de reino contradice o se diferencia de nuestra mentalidad humana, de lo que como humanos queremos hacer, de nuestros impulsos de poder contener. Así que vamos a hablar de mayordomía. Diga conmigo mayordomía. Y para hablar de mayordomía quiero que hablemos de ese fundamento de la mayordomía. Y vamos a hablar de la gracia, ese favor de Dios que hemos estado enfatizando todo este año. Es precisamente el fundamento. Hoy nos vamos a basar en la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, en el verso 16. Dice la Reina Valera 60, de su plenitud. ¿Cómo? Ayúdenme, ¿cómo dice? De su plenitud tomamos todos, así es que dice, de su plenitud tomamos todos y es gracia sobre gracia. Una imagen hermosa de esa gracia que se va apilando. Dice, de su plenitud tomamos todos y es gracia sobre gracia. Y aunque me gusta ese lenguaje poético, me gusta también la Nueva Traducción Viviente porque lo hace más accesible para todos nosotros. Y dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Una bendición y otra bendición, una tras otra. Ese ambiente de gracia, ese ámbito de favor, es el fundamento, es la atmósfera para la mayordomía, para la invitación de Dios a la mayordomía. Nosotros no ofrendamos, y quiero que entendamos esto, nosotros no ofrendamos para ganarnos el amor o para ganarnos el favor de Dios. Diga, nosotros no ofrendamos para ganarnos el amor o el favor de Dios. Diga, sembramos porque ya hemos sido alcanzados por su favor. Amén. Ahora suelte un fuerte aplauso. Esa es la lección. No damos para torcerle el brazo a Dios, ni damos para entrar en una negociación de beneficios mutuos con Él. Yo te doy, tú me das. Bueno, ahorita podemos ver tantos que andan con esas vistas del mundial, ¿verdad? Como que así fuera con nuestro Dios. Ya la nola, entonces yo te doy, tú me das, para beneficiarnos mutuamente. No es esa la relación con Dios. Cuando el Señor dice, por medio del profeta Malaquías, en Malaquías 3:10, dicen, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Dios no está hablando desde la escasez, como si Él necesitara algo, como si le hiciera falta algo de nosotros. Ya lo había dicho con el profeta Ageo, dijo, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. No, cuando Dios nos lanza su invitación, no nace de la limitación, sino de su generosa relación con nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Dios nos invita a traer, a sembrar y a participar para que le conozcamos como el Dios generoso que Él es. Y por eso el pasaje de Malaquías concluye diciendo esto. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice Dios. Él quiere que le conozcamos. Él quiere entrar en esa relación, una relación de la cual nosotros somos los más beneficiados. Esta es una buena imagen para poder entender esto.
Imagínense a un agricultor con recorrido, con experiencia, que conoce cómo funciona la vida, las leyes del campo. Y ahora ese agricultor está con su hijo pequeño y quiere enseñarle a su hijo la ley de vida, de siembra y cosecha. Ese padre pone en la mano de su hijo un grano, parado ante aquel surco, y le dice: suéltalo. Ahora el niño, muy listo, cierra el puño y no quiere soltarlo. Se aferra a ese grano porque en su visión, aunque es listo, pero su visión es limitada, en su visión ahí está toda la seguridad. Ese niño listo sabe que el grano que yo puedo sostener en la mano, que mientras no lo suelte, lo voy a tener. Pero una vez lo suelto, el niño piensa: lo voy a perder. Para él soltarlo representa pérdida. No verlo es no tenerlo. Pero el padre no está viendo solo el grano. El padre, experimentado en esto, ya está viendo la cosecha abundante. Ahora, toda la lección depende de la confianza que el hijo tenga en su padre. Toda la lección depende de eso. Y así nos ocurre a nosotros. Vemos la semilla en mano, pero nuestro Dios ve el fruto en el campo. Nosotros vemos lo que damos, pero Dios ve lo que volverá multiplicado por su favor. Y ahora, esta es una ley universal que se aplica en el ámbito natural. El ejemplo que acabamos de dar. El agricultor conoce. El agricultor sabe que tiene que guardar la semilla pensando en el futuro. Pero no solamente se da esta ley en el ámbito natural, sino que también se da en el ámbito espiritual. Así que hoy vamos a revisar 3 principios. Diga conmigo: 3 principios de la ley de la siembra y la cosecha. El primer principio es: porque Dios es un Dios de orden, primero es la semilla y luego el fruto. Dígalo conmigo: porque Dios es un Dios de orden, primero es la semilla y luego el fruto. ¿Tiene sentido? Suena lógico. Tal vez está pensando: ¿y para esto nos trajo el pastor Eduardo aquí? ¿Para escuchar lo que ya sabemos? Pero la verdad es que no. Es que nos cuesta entender esto. La verdad es que a veces queremos primero ver cómo va a estar la cosecha para luego sembrar. Pero no funciona en ese orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Escuche, Génesis 8:22, dice el Señor: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche, todo en orden. Ese es el orden de Dios. También Jesús lo afirmó en Juan capítulo 12, verso 24. Dice Jesús: el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. ¿Qué es lo primero? La muerte. ¿Qué es lo primero? Es ser enterrado. El problema es que muchas veces nosotros queremos invertir ese orden. Queremos ver el fruto, pero para entonces comprometernos.
Queremos tener la cosecha para luego sembrar. Pero el reino de Dios o el mundo natural no funcionan así. Primero es la siembra. Primero es el ocultar. Por eso sembrar siempre requiere fe. Porque la semilla tiene que salir de nuestra mano y pasar a un terreno invisible, fuera de nuestro control que nos gusta tanto. Y ese es un proceso de muerte. Lo bueno es que en ese proceso no solamente muere la semilla, sino que mueren otras cosas que son de beneficio para nosotros, que mueran ahí. Ahí muere el miedo a la escasez. Ahí muere también la cultura de lo inmediato que tanto daño nos está haciendo, en especial a nuestras nuevas generaciones. Ahí muere también esa dificultad de confiar en los dichos de nuestro Dios. Y en ese proceso de muerte encontramos la vida. En ese proceso de muerte vamos conociendo a nuestro Dios. Al conocerlo vamos aprendiendo a confiar y así cada vez se nos va haciendo más fácil el poder sembrar y hacerlo como nos invita la palabra, hacerlo hasta con alegría. Pero es un proceso, es ir conociendo y confirmando que nuestro Dios es un Dios de orden. Sembrar es de valientes, precisamente porque la semilla se oculta de nuestra vista. Sin embargo, lo que desaparece de nuestros ojos nunca desaparece de los ojos del Señor. Lo que usted pone en las manos de Dios no se pierde, sino que entra en un proceso firme en principios. Y el primer principio era, nuestro Dios es un Dios de orden, por eso primero es la siembra y luego la cosecha. Principio número 2, y es que porque nuestro Dios es un Dios de justicia, se cosecha de acuerdo a lo que se siembra. Dígalo conmigo, porque Dios es un Dios de justicia, se cosecha de acuerdo a lo que se siembra. Decía el apóstol Pablo un poco airado, pero afirmando este mismo principio. Decía a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7, decía, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Y luego afirma esto, siempre se cosecha lo que se siembra. La cosecha corresponde a la naturaleza de la semilla. No se pueden sembrar naranjas y esperar manzanas. Si siembra generosidad, ¿qué va a cosechar? Generosidad. Si siembra honra, ¿qué va a cosechar? Honra. Si siembra indiferencia, dureza o negligencia, ¿qué es lo que puede esperar? Lo mismo. La cosecha es de acuerdo, es del mismo género a lo que se siembra. Dios es justo y su justicia da entonces firmeza a nuestra mayordomía. Dígalo conmigo. Suelte primero el aplauso. Gracias a mi hermana Patti. 5 puntos extra por ayudarme a predicar. Diga, Dios es justo y su justicia da firmeza a nuestra mayordomía. Así es, se cosecha del mismo género, de acuerdo a lo que se siembra. Y por eso quiero enfatizar esto, recordar, mayordomía no es solo hablar de dinero. Los recursos financieros son parte de esos recursos de nuestra vida. Pero podemos hablar de la misma manera con el tiempo. Usted dice, es que yo no tengo tiempo, pastor, si usted supiera, yo por eso apenas me congrego y no sirvo en ningún ministerio, porque no tengo tiempo. Pero aquí están nuestros músicos, aquí están nuestros diáconos, allá están nuestros hermanos sirviendo en el ministerio de los niños y todos los que sirven en un ministerio pueden dar fe, podemos dar testimonio que nosotros ofrendamos tiempo y ¿qué es lo que Dios nos devuelve?
Tiempo. Tiempo. Lo podemos también ver con esos dones, con esos talentos. Hay gente que ha venido aquí diciendo, pastor, es que yo solo, si quizás en esto le puedo ayudar. Pero como nuestro Dios es fiel, usted pone al servicio, usted entierra, usted da muerte a través del servicio a esos dones, talentos, y Dios se los multiplica en dones y en talentos. ¿Verdad? Y vemos gente que va creciendo, que se va desarrollando. Suelte el aplauso, no se quede con ganas. Maravilloso. Hablamos de esas relaciones. Tal vez podemos pensar en matrimonios. Hay algo que usted quiere, que usted anhela, que desea cosechar en esa relación. ¿Qué tiene que hacer? Sembrarlo, ofrecerlo. No lo puede demandar, sería como estar diciendo, yo quiero la cosecha, antes de hacer la siembra. Lo único que podemos hacer es sembrar para poder entonces cosecharlo en nuestra relación con nuestros hijos, en relaciones laborales, de negocios. Eso es lo que podemos hacer, es sembrar para poder cosechar. Usted quiere fidelidad. Tal vez siente que eso es lo que necesita, fidelidad. ¿Qué es lo que va a sembrar? Siembre del mismo género, siembre fidelidad para poder cosechar fidelidad. Así es el principio. Dios honra el género de la semilla. Entonces dijimos, porque Dios es un Dios de orden, primero es la siembra y luego la cosecha. Porque Dios es un Dios justo, entonces la cosecha es de acuerdo del mismo género a la siembra. Y vamos al tercer y maravilloso principio. Diga conmigo, porque Dios es un Dios generoso, se cosecha más. Dígalo, se cosecha más, mucho más de lo que se siembra. Tenemos las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús en Juan 12:24. Había dicho, a menos que el grano de trigo no caiga en tierra y muera, queda solo. Dice, pero cuando cae en tierra y muere, sin embargo, dice, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha. El favor en la cosecha es un piso más de esa gracia apilada, de esa gracia sobre gracia, de esa bendición inmerecida tras otra. No solo cosechamos según lo sembrado, del mismo género, sino que cosechamos en una medida que revela la generosidad de Dios. Cosechamos mucho más. Una semilla no produce un solo fruto de regreso, sino que una semilla produce mucho fruto y produce también muchas semillas para nuevas siembras. Nos da una capacidad para la generosidad. Lea cómo lo dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 9, versos 10 y 11. Dice, Dios, quien provee la semilla al agricultor, es esa primera gracia, ahora vamos a las gracias sobre esa gracia. Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, porque hay una cosecha de la cual se puede alimentar, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Es una cosecha que da la capacidad para la generosidad. Y lo digo así, para que puedan ser generosos. La decisión es nuestra, de si vamos a sembrar más o no lo vamos a hacer. Pero la capacidad la da Dios en esa gracia de la cosecha. Ahora, el agricultor experimentado
sabe que el mejor fruto, que la mejor semilla, no se la come. ¿Por qué? Como lo dijo Jesús. El mejor grano, la mejor semilla, si yo me la como, ahí quedó. Pero entonces si yo guardo aquella mejor semilla, así como lo hace aquellas mazorcas selectas que va dejando el agricultor, las guarda para sembrarlas y para tener la mejor cosecha, que a su vez le va a proveer mejores semillas para las siguientes cosechas. Maravilloso, maravilloso. Esa es la idea de Dios. Esa es la gracia, el favor de la cosecha. Eso es exactamente lo que celebramos hoy. Que nuestro Dios no solo es ordenado y justo, sino también inmensamente generoso. Por eso Malaquías 3:10 nos deja oír esa invitación extraordinaria. Pruébenme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios mismo se revela aquí como aquel que quiere ser conocido en la abundancia de su fidelidad. No nos invita a sembrar para empobrecernos, sino para enseñarnos que nadie le gana a Él en generosidad. Por eso cuando hablamos del favor de la cosecha, no estamos hablando de una fórmula mecánica ni de una transacción interesada. Estamos hablando de una relación de pacto, una relación de confianza, de gratitud y de adoración a nuestro Dios. Póngase en pie por un momento para hacer una confesión importante. Pero antes de hacer esa confesión, yo quiero que podamos reflexionar en esta hora. Para los que hemos conocido a nuestro Dios generoso, para los que lo hemos puesto a prueba, los que hemos intentado, respondido a esa invitación, lo hemos puesto a prueba, lo hemos intentado y hemos visto esa cosecha. Es bien fácil gritar, decir amén, aleluya. Es más fácil volver a sembrar, porque sabemos, porque hemos vivido, hemos visto con nuestros propios ojos que al perder, que al enterrar esa semilla ha regresado en una cosecha abundante. De maneras que Dios quiere como asegurarse de que nosotros sepamos que es Él y no nuestros propios medios, nuestras propias ideas, que es Él que nos está proveyendo. Pero pueda que hayan algunos que todavía no han experimentado esto. Que cuando hablamos de mayordomía, cuando entramos al tema de ofrendas, se toman la billetera. Dicen hasta aquí, pastor. Estaba bonito el mensaje. Yo pensaba que predicaba bonito usted, pero aquí lo dejamos. Pero la invitación es de nuestro Dios a conocerlo como ese Padre amoroso, generoso, a saber de que nadie le gana a nuestro Dios en generosidad. Así que antes de confesar esto, quiero invitarle a cerrar sus ojos para poder examinarnos, para poder evaluarnos, para poder ponernos como aquel niño pequeño ante la invitación de su padre frente a aquel surco con semilla en mano. La invitación del Padre, que sabe, que conoce, es a soltarlo, a depositarlo, a dejarlo morir, a perderlo de vista. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? El instinto es aferrarnos, a pensar que mientras lo tenga en mano esto es seguro. Pero el resultado de eso es que esa semilla, si no cae en tierra y muere, queda sola. Es para el consumo. Hasta ahí llega.
Pero cuando cae en tierra, cuando la perdemos de vista, cuando al llamado del Padre amoroso y en esa relación de confianza soltamos, podemos ver el cumplimiento de esta ley universal de la siembra y la cosecha. Podemos ver que el interés del Padre es en nuestro bienestar, en nuestra bendición y multiplicación. Así que una vez más, escuchamos la invitación. Pruébenme ahora en esto, inténtenlo. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Ahora abra los ojos y haga esta confesión conmigo. Confesión de aquellos que le creemos a Dios. Y dice, digamos juntos, sembramos en fe y Dios responde con desproporción divina. Sembramos algo pequeño y Él produce algo mayor. No solo fruto abundante, sino una atmósfera de generosidad y acción de gracias. Favor integral. Hoy soltamos el temor y la escasez. Hoy abrimos nuestras manos para sembrar con valentía. Hoy dilatamos nuestro horizonte para recoger con asombro. Somos tierra fértil por la gracia de Dios. Somos su pueblo favorecido. Sembramos con confianza y nos preparamos para la abundante cosecha. Y cuando la cosecha llegue, no nos gloriaremos en nuestra capacidad, sino en la fidelidad del Señor. Porque primero es la semilla, luego el fruto. Se cosecha de acuerdo a lo que se siembra. Y en las manos de nuestro Padre generoso, siempre se cosecha mucho más. Feliz fiesta de mayordomía. Amén. Amén.